El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el ejército lo retomó a sangre y fuego y de paso torturó, desapareció y causó muertes de magistrados y empleados. El presidente Belisario Betancur fue absuelto de toda responsabilidad y esta decisión puso a salvo a varios militares. En 1990, el proceso de paz con el M-19 permitió que se archivara el llamamiento a juicio de 38 guerrilleros. En este mismo año, la Procuraduría ordenó la destitución del entonces comandante de la 13ª Brigada, Jesús Armando Arias Cabrales, y el coronel del B-2 de Inteligencia Militar, Edilberto Sánchez Rubiano, por el exceso de fuerza usado en la recuperación del edificio. En 1992, una jueza sin rostro dijo que algunos crímenes no podían ser indultados y ordenó investigaciones contra exguerrilleros. Esto hizo que se reindultaran. En 1993, el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado expresaron que no se había preservado la vida de los ciudadanos y ordenaron indemnizaciones. Hoy están condenados el coronel Alfonso Plazas y el general Jesús Armando Arias Cabrales a 30 y 35 años respectivamente. El coronel Luis Carlos Sadovnik, que murió de un ataque cardíaco, no pudo explicar sus órdenes en la retoma, pero el juicio histórico dice que fue el encargado de trasladar y torturar a quienes salían con vida. Lo cierto es que aún falta encontrar a quienes fueron torturados y desaparecidos durante el operativo de las Fuerzas Armadas y que la Corte Interamericana falle y condene al Estado colombiano. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el aniversario número 29 de la toma y retoma del Palacio de Justicia y aún hoy, después de 29 años, no se sabe de su paradero. La justicia ha hecho medianamente su trabajo. Últimamente conocimos de la decisión de la condena del general Arias Cabrales a 35 años. Sin embargo, quedan muchas dudas, mucha incertidumbre. Las familias están clamando por justicia, pues obviamente han demandado ante la Corte Interamericana de Derecho a ver si la justicia internacional trabaja de manera más eficiente y le da respuesta a los familiares de las víctimas desaparecidas. Pues para hablar sobre este tema me acompañan dos invitadas muy especiales. Pilar Navarrete, ella esposa de Héctor Jaime Beltrán, hijo desaparecido. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, y gracias por traernos a este programa y traer el tema de los desaparecidos. Claro que sí, también saludamos a Alejandra Rodríguez, ella es hija del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, desaparecido en el Palacio de Justicia. Mil gracias también por acompañarnos, Alejandra. Omaira, mil gracias a ustedes por la invitación y por brindarnos un espacio pues para poder exponernos y poder hablar también un poco sobre este tema que es muy doloroso para nosotros, pero también afecta a todo el país. Y que es un punto de partida definitivo para pedirle cuentas a la justicia, porque es que 29 años y realmente que no existan responsables directos sancionados, ni que se conozca sobre la responsabilidad del presidente de su momento, Belisario Betancur, quien finalmente fue quien dio las órdenes. ¿Cuál es el análisis que hace frente a este tema? Después de 29 años y ustedes todos los días exigiendo, han hecho una familia inquebrantable frente a este trabajo arduo y tosudo para que la justicia les diga dónde están sus seres queridos. Bueno, digamos que no ha sido fácil durante estos 29 años. Inicialmente hasta el año 20 aproximadamente no teníamos ninguna forma de acceso a la justicia, realmente todos nuestros clamores eran a oídos sordos, pero afortunadamente en el año 25, en el año 20 de los hechos, es decir, en el año 2005, la doctora Ángela María Buitrago, quien estaba como cuarta fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, decidió abrir investigación contra Luis Alfonso Plazas Vega, Edilberto Sánchez Rubiano,
Jesús Armando Arias Cabrales y Iván Ramírez Quintero. Ya en el año 2008 aproximadamente pasa el primer proceso a juicio, que es el de Luis Alfonso Plazas Vega, y en este momento el proceso de él se encuentra en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando desde hace año y medio aproximadamente a que los jueces resuelvan pues qué va a suceder con él y finalmente sobre quiénes va a recaer la responsabilidad de él en todos estos temas. Para nosotros es increíble y es poco gratificante, la verdad, ver que después de 29 años apenas estamos teniendo un pequeño asomo como de justicia, sin verdad total y clara, que es importante resaltar eso. Y también nos duele bastante el tema de que el presidente nos prometa cosas. El presidente Santos nos prometa cosas en la misma conmemoración del año 25, del año 20, 25. Nos prometió que se iba a saber la verdad y se iba a descubrir la verdad de lo que había pasado en el Palacio de Justicia y con las personas desaparecidas, doliérale a quien le doliera. Pero hoy día vemos que esa no es la realidad y que cada vez que sale una sentencia en la cual se condena a los militares que son los responsables de la desaparición de nuestros seres queridos, pues él sale simplemente a decir: qué pena, señores militares, lo sentimos mucho, nosotros los apoyamos a ustedes, nos parecen infames las condenas. Es algo que nosotros no entendemos todavía. Pilar, vamos a devolvernos un poquito en la historia, vamos a irnos hace 29 años, a ese 6 y 7 de noviembre. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cómo se desaparece? ¿Cuál es la última palabra, el último momento en el que usted tiene cerca a su ser querido? Bueno, yo me despido de Héctor Jaime, yo le decía Jimmy, voy a decirle Jimmy porque claro, es difícil sí. decirle Héctor Jaime. Yo me despido de Jimmy a las casi 5:30, 6 de la mañana, con unas palabras que siempre que las digo pues es un poquito doloroso, porque el día anterior le había mostrado la foto de mis 4 hijas disfrazadas de brujitas, y él me dijo que se las prestara para mostrársela a una congresista, creo que era Nora Perfecta Pereiro, que estaba trabajando de congresista en esa época. Me dijo: préstamela para mostrársela a ella, que seguro ella nos va a ayudar a conseguir casa. Yo le hablaba tanto de las niñas, de ti. Entonces yo le dije que no, pero esa mañana antes de irse, le hice ponerse una mano en el corazón, al estilo juramento, y jurar yo, Héctor Jaime Beltrán, así, repetía todo lo que yo le decía: prometo que si botó la foto no vuelvo. Y no volvió. Entonces esas fueron las últimas palabras. Y en su caso, Alejandra. Bueno, en mi caso mi mamá me cuenta que ¿Eres una bebé? Yo tenía 35 días de nacida cuando desaparecieron a mi papá, y mi mamá me cuenta que ese día pues él salió como sobre las 6, 7 de la mañana tal vez, porque ellos antes de llegar al Palacio de Justicia pasaban a la plaza a comprar el mercado del día. Me dice que lo último que hablaron con mi papá fue de mi bautizo, con un cura amigo de la familia de mi abuelito, y mi mamá sí logró hablar con él sobre las 11 de la mañana más o menos. Le dijo que todo estaba muy bien, en ese momento todavía no había pasado nada. Mi mamá trabajaba como cajera antes de que yo naciera, ella estaba ahí trabajando en la caja y pues consiguió un reemplazo para la dieta, y ya en esa semana se estaba reincorporando. La idea era que ella estaba llegando esa semana a las 11 de la mañana, mientras mi abuelita llegaba para cuidarme. Y ese día, por cosas de la vida, mi abuelita llegó a las 11 de la mañana, mi mamá salió a las 11:15 pues apuradísima, y llegó como 5 minutos, 10 minutos después de que acordonaran la zona, porque si no pues hoy también, tal vez ella estaría lamentando también dentro de ese número. Y cuando ve usted que empiezan a salir algunos en compañía de militares, ¿añora que en algún momento salga? Claro, todo el tiempo. Es una angustia impresionante durante 27 horas estar mirando una televisión, escuchando radio, tratando de identificar por los rasgos físicos o que cuentan o que uno ve, tratando de abrir los ojos y mirar, ella es, tratando de sacar a cualquier compañero de él, a ver si alguno era. Nosotros no sabíamos, casi hasta los 3 días después de la toma, que eran todos los de la cafetería los que estaban desaparecidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy recordando a las víctimas, a los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 29 años. Muchos dejaron bebés de 35 días, otros las dejaron en la guardería, dejaron hijas que estaban en proceso de crecimiento, a mujeres que no laboraban y tenían que ver cómo resolvían su vida porque la persona, quien era el proveedor, se desaparece. Y no solamente resolver el tema social, el de los hijos, qué va a pasar con la vida, sino encaminarse en el tema de los derechos humanos, transformar su vida al 100% para buscar y exigirle al gobierno nacional, a los diferentes gobiernos de turno que han pasado en estos 29 años y a la justicia, a los magistrados, que por favor cuenten realmente qué fue lo que sucedió con sus seres queridos. El tema definitivo para saber sobre los desaparecidos pues es el de los medios de comunicación de la época, de los registros fílmicos, que es la prueba fehaciente para que se identifiquen estos 11 desaparecidos. Sin embargo, con la decisión de la condena en la que se ratifican los 35 años del general Arias Cabrales, de los 11 solamente se reconocen 5. Sí. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, digamos que es un poco complejo y un poco doloroso para nosotros porque pues siempre hemos estado unidos, siempre hemos estado las 11 familias juntas caminando. Para nosotros es muy claro que son las 11 personas las que están desaparecidas porque de ninguno de ellos se tiene ninguna razón, de ninguno, y además porque es un grupo homogéneo, es un grupo, pues son los trabajadores de la cafetería que son 8 personas, 9 personas con Norma que era la que llevaba la repostería, la proveedora. Entonces, pues uno dice, ¿cómo? No es posible que de un universo de 9 personas, solamente 5, y pues las otras 2 personas, digamos que también están ahí porque tampoco se tiene ninguna razón de ellas, y sí se logra comprobar que ellas ingresaron con vida al Palacio de Justicia. Hay algo que a mí me llama mucho la atención sobre la sentencia, y es que precisamente en la desaparición forzada, la idea es borrar toda huella, todo rastro que permita identificar a la persona y cualquier prueba que permita dar un indicio de lo que sucedió con la persona. Y eso es lo que sucede con las otras 6 personas. Borraron en efecto toda prueba y cualquier indicio. A nosotros nos causa curiosidad, nos causa extrañeza, porque a pesar de que esa es parte de del delito, no se está teniendo en cuenta para reconocer a estas otras 6 personas como desaparecidas. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando conocen que, bueno, se ratifica la sentencia contra Arias Cabrales, pero él no se encuentra para ser notificado? Hasta el momento no se sabe dónde está. Pues bueno, nosotros ya estamos como que acostumbrados a que los militares, en el caso de nosotros, Plazas Vegas, uno de los que sale, va al matrimonio del hijo, dicta clases, a veces se lo han encontrado en centros comerciales. Ya estamos acostumbrados. Lo que sí nos preocupa ahorita es un poquito que ellos lo hagan tan tranquilamente con el aval de todo el ejército, y nosotros hemos exigido, hemos pedido que se les lleve a una cárcel común porque al menos ahí estarían un poquito mejor cumpliendo su condena. No sabemos realmente por qué no sucede eso. Sentimos que es una burla hacia nosotros los familiares que ellos no estén pagando una condena en una cárcel común, porque pasa lo que pasó con Arias Cabrales, no se sabe ni siquiera dónde está. ¿Qué le exigen ustedes a los jueces, a los magistrados? Porque pareciera que este es un caso que, bueno, cada año va a sonar muy doloroso, porque ustedes lo vivencian cada día, pero los medios de comunicación se ocupan cada año, en el aniversario, y entonces la ciudadanía reflexiona y demás, pero ustedes sí lo viven diariamente y pareciera que la justicia, bueno, pasa la hoja y si tenemos que devolvernos el día del aniversario, pues volvemos a retomar el tema, pero no pasa nada, no hay una labor de verdad comprometida frente a eso. Pues
que sean más contundentes con su sentencia, que realmente cumplan ese papel de imponer la justicia, no solamente en el papel, porque en el papel todo se ve muy bonito, pero en la realidad vemos, como nos estaba contando Pilar, que eso no tiene ninguna incidencia, y que se esmeren y se esfuercen un poquito más para que nosotros por fin logremos saber qué fue lo que sucedió con nuestros desaparecidos realmente, que se esfuercen tal vez un poquito más. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo, sí, para exigirle a los militares que cuenten esa verdad de lo sucedido con ellos, porque es una verdad que no solamente nos la deben a nosotros como víctimas, como familiares, que hemos perdido a una persona, a un ser querido, sino que se la deben también al país. Es una verdad que tal vez podría ayudar a sanar muchas heridas y que en medio de todo esto que estamos viviendo podría tal vez poner un poquito de arena para lograr la tan anhelada paz de la que tanto estamos hablando. Claro, ahorita. porque la paz no solamente es la que se está trabajando en La Habana, Cuba, con los de las FARC, es que muchos han sido agentes de violencia en nuestro país, Claro. y el caso emblemático del Palacio de Justicia lo que reclama es justicia, reparación y verdad absoluta y clara para todos los colombianos, porque es un momento de la historia que sigue nublado. Si es que, no, me preguntaban el otro día que yo qué pensaba del proceso de paz. Yo pienso que una paz sin verdad no puede ser. No puede ser. Nosotros los colombianos nos merecemos la verdad. Pero también respecto a lo que decía Alejandra, la pregunta de qué le exigimos, yo pienso que ni los 5 reconocidos, ni los 6 que no han reconocido, no tenemos la oportunidad de encontrar a nuestros familiares, los restos de nuestros familiares, encontrar los restos de nuestros familiares, hacer lo posible por saber dónde están enterrados, qué pasó con ellos. Con los restos también se pueden saber muchas cosas. Es una de esas partes que creo que muchas de las familias, y casi todas, estamos de acuerdo dónde están los restos. Es una exigencia y nos lo merecemos. 29 años. Muchos de los papás, el abuelito de Alejandra, el señor Guarín, nuestro abogado Eduardo Umaña Mendoza, muchas de las personas que dieron su vida por esto querían por lo menos tener un hueso de su familiar para enterrarlo. Y no, exigimos por lo menos de los 5 que reconocen, al menos que digan, aquí están los restos. ¿Ustedes esperan que sea la justicia internacional que ha solicitado el expediente del caso del general Arias Cabrales para estudiarlo y definir si efectivamente se va a demandar al Estado frente a este caso? ¿Creen que va a actuar rápidamente o más rápidamente la justicia internacional que la nuestra? Porque si en 29 años poco se ha movido. Pues nosotros esperamos que la justicia internacional haga algo, aunque el caso ya fue llevado por el abuelito de Alejandra en 1990 a instancias internacionales y lleva 24 años a la corte, pasó hace 2 años, pero pues no sabemos si va a ser condenatorio o no, si va a ser favorable para nosotros, pero tenemos esperanza, por lo menos, de que le exija al Estado colombiano que nos dé una respuesta, una verdad, algo que nosotros nos sintamos satisfechos, no respuestas imparciales ni a medias. Que les permita hacer el duelo finalmente, Claro. Porque sería maravilloso que supieran dónde están los restos, sería Sí, más que estupendo, ¿no? bastante. Sería la respuesta a tanto dolor y tanto clamor, o por lo menos que sepan qué pasó con ellos. Específicamente. Ustedes de ANDA realizaron en este aniversario, la semana que pasó, un sinnúmero de actividades que tenían programadas para recordarle no solamente a la justicia, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino a la misma ciudadanía del hecho atroz que se vivió hace 29 años. Una actividad bien bonita que realizaron en la Plaza de Bolívar, y por primera vez se fueron a recordarle a los militares en el Cantón Norte, donde aparentemente se llevaban a los desaparecidos, a quienes detenían en el Palacio de Justicia. Algunos salieron y otros no se supo nada de ellos. Bueno, pues estuvimos el día 6 de noviembre, el jueves, el jueves estuvimos en la Plaza de Bolívar. Nosotros tenemos siempre la costumbre de hacer una misa. La misa la iniciamos hacia las 11:30 de la mañana. Es una misa muy personal, Claro. muy íntima de nosotros, en la que hacemos una reflexión sobre los años que llevamos, la importancia de seguir unidos. De ahí salimos hacia la Plaza de Bolívar en compañía de la batucada La Revoltosa, con unas siluetas Sí.
con Performance. performance, las siluetas con nuestros familiares y unas personas que iban disfrazadas de militares, llevándolos, pues más tratando de hacer todo el recorrido Sí. que hicieron ellos también desde el Palacio de Justicia hasta la Casa del Florero. También estuvimos con la compañía de César López en la Plaza de Bolívar. Ahí, bueno, él intervino un rato, estuvo un grupo de rap que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, también nos estuvieron acompañando. Y En horas de la tarde. en se horas de fueron la a tarde, Cantón eso ya Norte. fue, bueno, eso fue como hacia las 12:30, intervenciones de los familiares, Claro. y sobre las 3 de la tarde nos dirigimos en una caravana hacia el Cantón Norte, y en el Cantón Norte Pues era algo que teníamos planeado con un poquito de miedo, primero por lo que nos causa a nosotros llegar a ese sitio, como tristeza, angustia, por supuesto. un poquito de miedo. No porque nos vayas a llevar, pero sí recordar El eso recuerdo, allá, claro. ¿sí? Porque eso tú estabas recién nacida, lo hacíamos casi a diario, César, el tío de ella, René, la familia de René, pues que ya tenemos ahorita una edad de 50, 60 años, nos íbamos para allá todos los días a golpear, a llevar listas, a preguntar. Entonces volver allá nos hacía como recordar, y todos los que ya estamos después de 21 años viviendo esto, yo sabía que iba a ser un poquito fuerte, fue emocionante, fue de recordar, pero fue una jornada muy linda, con mucho respeto, exigiéndole a los militares que respondan dónde están nuestros familiares. Eso. ¿Algún militar del cantón salió, les dijo algo? No, ninguno pasaba, miraban, no fueron agresivos. La idea de nosotros no es irnos contra todas las fuerzas militares, pero que ellos sepan que allá sucedió, que nuestros familiares de pronto están allá o fueron llevados allá. Esa es la idea, y de contarle a la gente que vive por ahí cerca que en ese sitio habían desaparecidos. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Seguimos aquí en Contraste, haciéndole un pequeño homenaje a las víctimas del Palacio, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, reconociendo, por supuesto, a sus familiares que han hecho un trabajo bastante acucioso, no solamente porque la ciudadanía no los olvide, que no olvide lo que sucedió ese 6 y 7 de noviembre, sino que la justicia imparta precisamente eso, justicia y verdad. ¿Creen ustedes que en algún momento se va a reconocer la responsabilidad del presidente de la época, de Belisario Betancur? Bueno, Es la gran pregunta. nosotros esperaríamos que sí, y no sé, había un llamado es muy especial que quisiéramos hacerle a él, pues ya con sus años y como tal vez con todo el recorrido y el conocimiento que él puede tener, no solamente de lo sucedido en el Palacio, sino pues con todas las cosas que suceden en el país. Es que él hizo una promesa y él dijo que cuando muriera él iba a entregar un libro en el que relataba todas las verdades del Palacio, de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre del 85 en el Palacio de Justicia. Tal vez la petición a él y el clamor a él de parte de nosotros es ¿Por qué no ahora? ahora. Sí, ahora. Ahora es cuando nosotros lo necesitamos. No es justo que nosotros tengamos que esperar 5 años más, no se sabe cuántos Sí, no, años claro. más, para poder saber una verdad, tener que llevar, no sé, 35 años, 40 años en esto. La verdad no es algo que sea como... Ha sido muy doloroso para nosotros, para los niños, para los que han crecido, Claro. para los nietos que empiezan ahora, aunque no, como siempre lo hemos dicho, no les hemos inculcado rencor. Nuestros niños son como Alejandra, viven felices, han sido felices. No todos han tenido, en el caso de Palacio de Justicia, hay 12 familias con casos muy dolorosos, con estilos de vida muy fuertes, pero no con ese odio ni ese rencor, sino con esa esperanza. Pero sí ha sido doloroso, y no nos cansamos de decir hasta cuándo vamos a saber la verdad.
¿Qué tan doloroso es tratar de ubicar a un ser querido en un video, que finalmente no es que se vea muy bien y uno trata de ver lo que espera, lo que anhela, lo que desea, tratar de ubicar una figura y además que son unas imágenes absolutamente dolorosas, tratar de buscar, escudriñar a ver si es mi papá, mi mamá, mi hermana? Para mí personalmente, bueno, digamos que a partir de las fotografías y del registro que tenemos en la casa, yo puedo decir, yo lo veo a él, veo a esta persona en el video y por sus rasgos reconozco o puedo decir que es mi papá. Para mí es muy fuerte realmente, y cuando yo lo veo a él, lo único que yo puedo pensar y lo único que yo puedo imaginarme, yo lo veo a él con una cara de dolor, con cara como de dolor, de cansancio, pero también de alivio, de por fin salí de acá. Y hay una cosa que a mí me duele mucho pensar, y es qué pensaría él cuando le estaban haciendo todo lo que le estaban haciendo sobre mí. Finalmente creo que la preocupación mayor de los padres son sus hijos, entonces tal vez pensar en que iba a dejar a su hija sola, que iba a dejar a su esposa, que iban a pasar con nosotros, cómo íbamos a estar, y creo que eso es algo que no solamente pasa con mi papá, sino que pasó en el caso de todos y cada una de las personas que desaparecieron. Pero para mí lo más impactante es verlo saliendo de ahí, cansado, pero como con alivio por poder salir de ahí. Creyendo que se iba a encontrar con su familia. Es más doloroso cuando uno mira y mira y mira y no ve nada. Parece que no es, y lo digo por todos los demás familiares. Claro. Todos los demás familiares, es muy doloroso, Mayra, que le digan a uno, tiene que identificarlo para que lo reconozcan. El Estado es muy fuerte porque nosotros sabemos que ellos estaban ahí, que ellos fueron torturados, que eran todos los que estaban en la cafetería. Entonces es muy doloroso, no solo mirar, buscar, escudriñar, sino tener además que enfrentarse con personas que después dicen, ah, no, ese era yo, como pasó en el caso de René, como ha pasado en el caso de Sandrita, que me ha tocado con su hermana, de Luz Amparo Vieda, de Gloria Estela Lizarazo, que dicen que tampoco es ella. Entonces es difícil. ¿Cómo quieren que digamos que es alguien que tal vez de pronto no sea para nosotros? Cuando admitimos que es, nos dicen, ah, no, mire, le pareció el que es. Es un juego muy triste, y como dice Alejandra, pensar que ellos salían con ese dolor tan grande y se iban a ir a ser torturados, muy duro. Alejandra y Pilar, mil gracias por acompañarnos en Contrastes, por regalarnos estos 25 minutos, que no es mucho, pero es un reconocimiento, porque desde acá creo que somos también un grupo significativo de colombianos que reconocemos el valor de mujeres y hombres que han decidido sacar adelante sus familias, pero seguir luchando y peleando constantemente porque la justicia haga precisamente su trabajo, porque no evada su responsabilidad y porque más temprano que tarde sepamos realmente qué fue lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mayra, por la invitación, por brindarnos este espacio, y cualquier cosa pues que necesiten, con muchísimo gusto. Siempre también serán muy bienvenidas. Muchas gracias. Y yo solamente quiero decir algo que siempre digo, que siempre recuerden a los desaparecidos, que recuerden lo que sucedió, porque un país sin memoria siempre repite su historia, ¿no? Absolutamente. Mil gracias por su compañía. También nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad siempre tiene diferentes miradas. Felipe Rodríguez.